esperar más, los dejo con Andrés Aparicio, quien va a moderar este taller. Hola, buenos días. También, como dice Rafa, gracias por estar acá y por el interés. Bueno, veo caras conocidas, veo amigos, familia, colegas. Aquí hay de todo y sé que además disciplinarmente hay de todo. Lo que me parece bien interesante para lo que vamos a hacer, porque creo que va a enriquecer la experiencia. No vamos a hacer todo en un solo terrenito cuadrado, sino que vamos a tener ideas bien diferentes. Y eso es muy interesante para el tema de la inteligencia artificial porque, y ya entremos en materia, una de las fortalezas que tienen estas herramientas es justamente poder integrar información de diferentes fuentes, ¿ok? Y como venimos de tantos lugares diferentes, me gusta. Bien, investigar. Claro que esto debería leerlo con el acento correcto. Investigáis. Yo soy colombiano, vivo en Chile hace muchos años. Y entre las cosas que cuando uno llega como extranjero a Chile, desde otros lugares de Latinoamérica, que le llama la atención es ese ay, es esa terminación investigai, bai, eh, que históricamente viene probablemente del vosotros y el ay. eh, y es uno de los primeros puntos que nos hace ver una diferencia y que nos hace reconfigurar y reconsiderar la forma en que hablamos los extranjeros acá en Chile para tratar de entender. Y tratar de mapear y cambiar la forma en que decimos las cosas y en que entendemos las cosas. Y es un proceso constante que hacemos quienes venimos de fuera y probablemente los de ustedes que salgan tienen que hacerlo en otros países. Quiero empezar con una cita. Un mapa no es el territorio que representa. Esto es una cita de un filósofo polaco estadounidense de hace, la cita original es como el 33, 1933. Esta versión es del 58. Y vamos a usarla como metáfora para todo este camino. El mapa no es el territorio que representa, que a estas alturas, después de tantos años, puede ser una cosa medio de perogrullo, medio obvia. Claro, el mapa no es el territorio, pero es importante que lo tengamos presente, que nos enmarque. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de inteligencia artificial y la inteligencia artificial no es más que una herramienta que genera mapas. ¿Cómo genera mapas? Genera mapas intentando, probando, equivocándose. Voy a hacer una explicación muy sencilla y muy somera sobre cómo funcionan las herramientas con las que vamos a trabajar hoy. Y voy a aprovechar este cuadro famoso, que es el grito de Munch. eh, este cuadro donde está esta persona en medio de un puente gritando, ¡ah! Como angustiada, estresada, bueno, en fin. Y vamos a intentar pensar cómo haría una herramienta de inteligencia artificial, que en general mm, funcionan con redes neuronales, eh, para aprender sobre este cuadro. Entonces la red tiene una serie de variables que al caso no nos importan e intenta generar una imagen. La imagen no es más que un montón de bits, información, ¿no es cierto? Ceros y unos. Lo que hace la red es generar un montón de ceros y unos que en el primer intento es un montón de ruido. Ruido blanco, como el que ven en la tele o el que oyen en el radio cuando no hay una emisora sintonizada. Un montón de ruido. Y lo que hace la red es generar este montón de ruido y preguntarse, mediante unas funciones especiales, qué tanto se parece al cuadro que estoy intentando generar. ¿Ok? Me parece muy poco. Entonces, con ese feedback, con esa retroalimentación, la red ajusta varios de sus valores y hace otro intento. Y genera otro intento que en este caso es el cuadro más cerca con un gato, al estilo meme de internet. ¿Y por qué pongo el meme? Porque muchas de estas herramientas se alimentan de información que está en internet.
tanto pública como semipública. Cuando digo semipública me refiero, por ejemplo, a artículos científicos a los que pueden tener acceso dependiendo de la red, si está en la red de sus universidades o si está en la red de una biblioteca. Entonces, pues, se puede acceder, pero no siempre es fácil acceder a él. Y se genera a partir de esta información un nuevo intento de imagen. En este caso es el gato. Se parece un poco más al cuadro. Ya vamos acercándonos a 1,45. Y hace otro intento. Entonces ya bueno, no es un gato, es un humano. Entonces aquí tenemos a Kevin McAllister, sí, es el apellido del niño de Mi Pobre Angelito, haciendo la misma cara de el grito. Se parece bastante. Y una de las cosas que hacen estos sistemas es que tienen un punto de corte, un punto donde dicen, a partir de aquí, lo considero bueno o lo considero adecuado para el objetivo. Entonces, vamos a suponer que en este caso, que salga la cara de Kevin en el fondo del cuadro del grito, nos funciona y la red dice, ok, cumplí mi objetivo y la puedo usar para otras cosas. Cumplí, salí, me sirve. Esta red, este ejemplo sencillo, uno lo puede poner súper complejo. Entonces, el grupo el dominio en el que estoy trabajando puede ser artículos científicos, puede ser todo el corpus de textos de libros del que tiene Google disponible, puede ser todas las imágenes que me salen en la búsqueda de imágenes de Google o de Bing o del buscador que sea, pueden ser todas las estructuras moleculares que están mapeadas en las diferentes bases de datos públicas sobre bioquímica. ¿Ok? Lo importante de esto es que recuerden que hay una red, que es una máquina, un objetivo y una función que me dice qué tan cerca estoy o no de ese objetivo. Y un ciclo que ocurre siempre y está ocurriendo siempre. Aquí estos ciclos además no ocurren con una sola imagen o con un solo texto, ocurren con miles y miles de millones de datos, de bits, de información. Rafa, Andrés, disculpa, ¿estás ocupando un PPT? ¿sí lo están viendo? No, no Ah, se está viendo. Yo ya, entendí que esto era una me devuelvo. introducción. Ah, Pero me devuelvo, sí, hay un PPT, espera. Por alguna razón no se compartió. Ya voy. Mm. No, es un error, no es a propósito. ¿Ahí lo ven? Rafa, ¿ahí se ve? sí, ahora perfecto. Ya. Bueno, voy a pasar rápido otra vez el mapa, no sé el territorio que representa, la cita, etcétera, etcétera. El grito de Munch, intento de ruido blanco, no está cerca. Otro intento, el gatito, nuestro gatito de meme de internet. Se acerca a la cuestión, Kevin McAllister, mi pobre angelito, y ahí paramos. ¿Ok? Ya, entonces estábamos ahí. Les estaba diciendo que eh, hay que recordar que este es un ciclo que ocurre con miles de millones de bits de información y que ocurre todo el rato, ¿ok? Eh, y ocurre sobre diferentes dominios de interés. ¿Qué hacen estas herramientas? Generan, a partir de estos dominios, generan un modelo que no es más que la representación de la información o la distribución de información que hay en los dominios. En la base de todo esto, lo que hacen las herramientas de inteligencia artificial es generar distribuciones de probabilidad, para ponernos más técnico. Y es, dado esta entrada, ¿qué tan probable es tener esta salida? La salida de la entrada a la salida B. ¿Qué tiene de utilidad? Que yo puedo mapear diferentes dominios de diferentes que no necesariamente están relacionados en un modelo común y lo que va a hacer la herramienta es generar distribuciones de probabilidad conjuntas. Entonces yo después puedo hacer preguntas desde los dominios hacia el modelo puntuales, las respondo con el modelo y luego voy a verificar contra los dominios originales. Que
Si nos damos cuenta, es un poco lo que hacemos todo el rato cuando investigamos, en nuestros procesos de investigación. Estamos recopilando información, hacemos un análisis, generamos hipótesis, las verificamos, generamos un mapa conceptual, un modelo teórico, verificamos contra el modelo teórico y volvemos a los dominios originales. Entonces, no vamos a hacer más o menos con la inteligencia artificial de lo que ya hacemos. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta más para apoyar nuestros procesos de análisis y síntesis. Entonces, ¿dónde está todo este boom? Toda esta alaraca que hay alrededor de la inteligencia artificial. Sin entrar en discusiones filosóficas más profundas que no vienen al caso en este taller. El punto es que es una herramienta, sí, pero es una herramienta que nos va a apoyar y a facilitar diferentes procesos de lo que hacemos en la investigación. La consolidación de datos, la búsqueda, la escritura, que tienden a ser repetitivos y en algunos casos tediosos, pero son muy importantes. Y nos va a entregar entonces la posibilidad de hacer este mapeo, este mapeo de distribuciones de probabilidad en un modelo que nos permite hacer preguntas más rápido de lo que podríamos hacer si lo hacemos con métodos tradicionales. La cita completa, que les mencioné antes, que el mapa no es el territorio, hice trampa. La cita completa es: un mapa no es el territorio que representa, pero, si es correcto, tiene una estructura similar al territorio, lo que da cuenta de su utilidad. Entonces, tenemos estos mapas que están generados con estas herramientas de inteligencia artificial y vamos a ver cómo usar. ¿Para qué? Para buscar información, para consolidarla, para descubrir conexiones, para organizar nuestros datos y para escribir. ¿Ok? Vamos a hacer una revisión de herramientas en el tiempo que sigue. Vamos a ver estas herramientas que son orientadas a diferentes cosas: a hacer búsquedas de información, a hacer conexión entre ideas, entre conceptos, eh, buscar evidencia a favor o en contra de argumentos que nos permiten hacer lectura de artículos científicos de forma más estructurada y más organizada, y que nos permiten escribir y apoyar el proceso de edición y revisión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a estructurar el taller? Vamos a hacer una primera pasada por cada una de estas herramientas. Vamos a ver ejemplos. Si durante el momento en que yo estoy mostrando la herramienta, alguien quiere preguntar algo, decir algo, por favor, abra el micrófono y hable con tranquilidad, porque la idea es que vayamos construyendo esta parte juntos. Después de revisar estas herramientas, vamos a hacer un ejemplo en conjunto. Vamos a sacar entre todos una idea de algo que queramos escribir y vamos a usar algunas de estas para tratar de sacar algo al final del taller. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiarnos a la primera. La primera herramienta se llama Elicit. Y yo entro a Elicit, tiene pueden crear una cuenta. Les recomiendo en todas las que puedan crear cuentas porque además les van a permitir ir dejando un histórico de lo que hacen, y ya van a ver por qué es útil tener un histórico. Mm, y el Elicit empieza con un cuadro de búsqueda bien familiar para cualquiera de los que hayamos usado motores de búsqueda. Y nos dice: haga una pregunta de investigación. Hmm, ok, yo tengo una ya escrita para ahorrarnos un poco, pero podemos probar otra. Y siguiendo con la metáfora del mapa del territorio, pregunté: ¿cuál es la relación entre mapas y los territorios que representan? ¿Y qué hace Licit? Me sugiere otras preguntas que pueden estar relacionadas y que pueden ser más específicas. Hay un sesgo geográfico en los mapas de papel que publica cierta institución. ¿Qué fuerzas históricas forman nuestros sesgos perceptuales? ¿Qué es la cartografía? ¿Qué es la cartografía aplicada? Eh, no sé, ¿qué hace que un mapa sea útil?
esta, por ejemplo, está más cerca de lo que hemos estado del ejemplo. ¿En qué formas la realidad de los mapas difiere de la realidad? ¿Cuáles son las implicancias, las diferencias para la cartografía y las ciencias geográficas de la información? Entonces, el ICIT nos permite, la primera cosa que nos permite hacer el ICIT es jugar con nuestras preguntas. Cuando vamos a escribir proyectos, por ejemplo, de investigación, esas preguntas son centrales. Si no tenemos una buena pregunta, no, de ahí para adelante no nos va a funcionar las cosas como queremos. Entonces es importante funcionar con las preguntas. Hay algo en el chat. Sí, después la vamos a compartir. Igual esto queda grabado y lo que podemos hacer, Rafa, si te parece, es que después podemos mandarle un correo a quienes se hayan inscrito con la lista de herramientas. De acuerdo. Bien, ok. El, hay otra pregunta aquí. Dale. Sí, buenos días. ¿El idioma en que se escriba o se haga esta búsqueda afecta el resultado? Sí, la mayoría de las que les voy a mostrar hoy están en inglés. Algunas pueden funcionar en español o en otros idiomas. Por ejemplo, el ChatGPT le puedes hablar en el idioma tuyo. Entonces yo lo he usado en inglés y en español. Sé que funciona en francés, en alemán, he visto ejemplos en otros idiomas. Otra de las que les voy a mostrar también permite escribir en varios idiomas. Esta en particular solo la he probado en inglés y creo que solo está en inglés. Y eso tiene que ver con algo que vamos a encontrarnos y que de lo que vamos a conversar al final, cuando hagamos las conclusiones. Y es dónde está ocurriendo la investigación en inteligencia artificial y quiénes están llevando un poco la batuta y sesgos socioculturales respecto a los idiomas que se usan y los ámbitos culturales en los que ocurren estos procesos. Entonces, la mayoría va a estar en inglés. Va a ser como el idioma por defecto, que por lo menos en el ámbito de la investigación es un poco la lengua franca, entonces van a encontrar todo así. Pero Sí, dale. mi pregunta iba relacionada, por ejemplo, si yo quiero buscar un tema de investigación, pero lo busco en español, ¿el recurso como está en inglés, entonces no va a buscar esa información si está en inglés? ¿O automáticamente se traduce y me trae en español? No sé si... Mira, sí, podemos hacer la prueba, porque para eso es un taller. No sé, esta es una pregunta que tengo en otra herramienta, que la tengo en inglés. ¿Se cayó o soy yo? Sí, parece que nosotros sí estamos, pero a Andrés se le detuvo Sí, el internet. se, Ahí sí, vuelve. se murió internet. A ver, ¿ahí me ven? Sí, se cayó la conexión un momento. Ya. Entonces, mira, hicimos la pregunta en español. En el corpus en el que está entrenado el sistema, hay artículos en español, porque está todo el repositorio de artículos a los que tiene acceso los buscadores académicos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, yo pregunté cuál es el efecto de la nicotina en el desarrollo cognitivo. Me encontró artículos, ¿ok? Me hace el resumen de qué tratan los artículos, pero no encontró información específica sobre la pregunta. Ahora, si se dan cuenta, sí encuentra los artículos relacionados con algunas de las palabras clave de la pregunta y con la pregunta en sí misma. Entonces, por ejemplo, este segundo, un artículo que además está en portugués, uso de tabaco y dependencia de nicotina en idosos. No sé qué es idosos. Si alguien habla portugués, que nos cuente. Envejecidos, ¿Perdón? envejecidos. Envejecidos. Ok. Personas
Para mayores. En personas mayores, ok, en personas mayores, una revisión integrativa. Entonces, de lo que hay en el artículo, el ICSID puede encontrar que dice la monografía que la nicotina afecta el desarrollo cognitivo, pero no encuentra qué tipo de estudio es, si tiene, ¿cómo se llama? Funding, si tiene participantes, cuántos participantes, si hubo comparaciones, si hubo registro, y no, no está citado. Y yo le puedo hacer preguntas a Elicit sobre este paper. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este no tiene que ver. Dice de los contenidos al conocimiento escolar. Entonces, sí, el problema de enseñar ciencia es entrar para, como un conocimiento diferenciado. Me hace el resumen del abstract correcto, pero esto no tiene que ver con la pregunta que yo hice. Eh, si veo la pregunta, el ejemplo que yo tenía, que es, ¿cuáles son los efectos de la inclusión en el desarrollo cognitivo? Que esta está hecha en inglés, funciona mejor por lo que estamos conversando. Entonces, en este caso, me encuentra varios artículos que tienen que ver con la pregunta. Me hace un resumen a la izquierda de los 4 que considera más, más cercanos a responder lo que yo pregunté, con sus respectivas referencias, y me permite entonces entrar a cada artículo. Entonces, el ICIT me permite hacer varias cosas. Una es trabajar con las preguntas, tratar de jugar para encontrar una versión más detallada, pero siempre depende de este ir y venir conmigo. Me permite intentar responder preguntas con base en la evidencia que esté disponible en los artículos. Me hace un resumen de lo que encuentra, un resumen que pase a una máquina es bastante útil, con el que yo puedo usar después para continuar la revisión. Y puedo entrar artículo por artículo a hacer consultas. Entonces, por ejemplo, en este primero, efectos de los diferentes niveles de inclusión en preescolares con discapacidad. El resumen es que diferentes niveles de inclusión producen beneficios diferenciados para, bueno, tienen terminología de funcionamiento que ya no la usamos, que además es del 98, pero digamos que podemos ser interesante probar. Entonces, si yo entro al artículo, le hago clic, me permite revisar varias cosas. Entonces, en este caso sí me da, aparte del resumen del abstract, se da cuenta de de qué tipo de intervención se hizo, qué tipo de estudio se hizo. Entonces, por ejemplo, hice una intervención en 3 niveles de inclusión: educación especial, educación integrada y educación común. Yo puedo ir a ver la fuente, dónde me está diciendo en el abstract esto. Pues me muestra de dónde lo está sacando. Me muestra los outcomes, las medidas que se tomaron: desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, las características de la población. Y me hace una medida de qué tan confiable es este paper o la evidencia que presenta. Entonces, fue un randomized control trial, que es uno de los tipos de estudio en los que podemos confiar más en la evidencia que generan. No hay información sobre otras cosas, tiene 66 participantes. Entonces yo puedo empezar a usar esta información para empezar a leer y a consolidar información, que es un poco lo mismo que hacemos manualmente. Descargo el paper, lo leo en papel, en el iPad, en el computador, voy marcando, voy sacando, pero la ventaja que tiene esto es que me permite hacer una búsqueda por un montón de artículos, eh, a los que probablemente encontrarlos no va a ser tan sencillo, porque me quedo en las primeras 10 páginas del Google Scholar cuando estoy siendo un poco más exhaustivo. Esto no reemplaza, y esto es importante, una revisión sistemática. ¿Ok? Una revisión sistemática tiene su metodología para encontrar, para consolidar evidencia, y tiene su lugar.
que probablemente van a empezar a aparecer herramientas que nos ayudan a hacer revisiones sistemáticas, sí, pero esto que estamos haciendo no la reemplaza. ¿Qué más puede hacer el ICIT? El ICIT tiene una serie de tareas. Están aquí a la derecha. Entonces, ya vimos las dos primeras. Intentar ver preguntas de investigación o explorar preguntas, la literatura alrededor de alguna pregunta. Y tengo muchas otras. Entonces, por ejemplo, eh, puedo buscar críticas a una referencia o a una metodología de un artículo. Puedo hacer refraseo de textos. Puedo, por ejemplo, sí, puedo tratar de generar una cadena de razonamiento respecto de un argumento. Bueno, está cargando. A ver si carga. No cargó. Voy a empezar a cerrar pestañas porque se me pone lento. Eh, ok, entonces, bueno, el ICIS les permite hacer, les estaba diciendo, probar preguntas, hacer brainstorming de preguntas, revisar literatura, les permite recoger de diferentes estudios cuáles son las variables dependientes e independientes, las hipótesis, las preguntas de investigación. Bueno, hay un montón de tareas que les van a ayudar en diferentes contextos. ¿Ok? El, la siguiente herramienta, vamos a parar ahí con el list para poder avanzar, es Consensus. Consensus tiene la misma estructura, es también un buscador, también intenta consolidar información y recoger datos respecto a lo que hay en la literatura, pero Consensus tiene una cosa que no tiene Licit, y es que me permite, yo hago mi pregunta, entonces la misma que hice ahora, cuál es la relación entre los mapas y los territorios que representan, pero Consensus tiene una funcionalidad que se llama sintetizar, que en el plan gratis hay un límite, en el plan pagado no tiene límites. Eh, bueno, en este caso esta pregunta no tiene suficientes resultados. Pues vamos a tratar de ver cuál es el efecto. Otra vez. Andrés, quizá podrías apagar tu cámara. ¿Ahí me oyen? Te escuchamos. Ya. Pero se nos fue la presentación. No, no vemos tu pantalla ahora, creo. Que esto se arregle.
Ya ahí están viendo otra vez. Sí. Ok, ya. Entonces iba a hacer la pregunta que hicimos ahora. ¿Cuál es el efecto de la nicotina en el desarrollo cognitivo? Eh, chun, ya, ¿no? Ya, entonces, aquí empezamos a ver algunas de las restricciones que tienen las herramientas. Entonces yo le dice, ¿cuál es el efecto de la nicotina en el desarrollo cognitivo? Me muestra resultados, me los cualifica. Esta es una revista rigurosa, que lo que quiere decir que tiene un proceso de revisión de pares adecuado, usa el tipo de estudio es un RCT, o sea, un Randomized Control Trial, quiere decir que puedo considerar evidencia y me va mostrando diferentes valoraciones respecto a los resultados que encuentro. Pero no me puede hacer un consenso. ¿Qué es un consenso? Que es la cosa interesante de esta herramienta. Si yo tengo una pregunta de sí y no, puedo ver qué me dice la literatura. ¿Qué tan probable es el sí? ¿Qué tan probable es el no? ¿Qué tanto apoya el sí o el no? Entonces yo puedo cambiar esta pregunta a ¿Is nicotine harmful for cognitive development? O sea, ¿es la nicotina dañina para el desarrollo cognitivo? Y vamos a ver qué consenso usa. Mira, ahora hay un error con consenso. Dios mío. Bueno, vamos a tener que dejar a consensus quieto un rato. Después lo volvemos a intentar. Pero puede ir contándonos el tipo de resultados Sí, que entrega. sí, lo que dice, aquí lo que hace es que, bueno, muestra un poco lo mismo que vimos con el ICIT, la lista de artículos. Me dice qué tan confiables son cada artículo respecto a la pregunta que hice, me hace un resumen y si la pregunta es de tipo sí y no, me dice, hay tantos artículos, encontré tantos artículos, X número, que apoyan el sí, tantos que apoyan el no, y de estos que apoyan la calificación de la evidencia es alta, media o baja. Entonces yo con eso puedo rápidamente ver si alguna de las preguntas que yo tengo, que yo tengo respecto a un tema, si hay o no evidencia que apoya mi supuesto. ¿Ok? Y eso cuando uno está escribiendo marcos teóricos, por ejemplo, es súper útil, porque muchas veces uno va leyendo, sabe de su disciplina, sabe que algo probablemente es correcto, pero no tiene a mano toda la evidencia que le permite hacer la afirmación. Entonces, una aplicación como consensus le permite asegurarse de que hay suficiente evidencia, suficientes referencias para apoyar una postura u otra. Eh, que no sé si les ha pasado en el proceso de escritura, pero esto es a veces un tope. Vamos a intentar volver a consensus en un rato. Veamos Site. Site funciona un poco parecido. También es un buscador, pero Site tiene una estructura similar a la de ChatGPT y es que es un chat. Funciona como un chat, como un asistente. Entonces Site también tiene su misma estructura. Hay una versión gratis y una versión paga. Con la versión gratis se puede hacer más que con la de Consensus. Consensus deja hacer como 3 consolidaciones al mes. Site les permite hacer más cosas y aquí yo tenía la pregunta de la relación entre mapas y territorios y Site, pues le hice la pregunta a mi asistente, me responde, me hace aquí toda una recolección de información, me dice la relación entre mapas es compleja y multifactorial, los mapas son representaciones abstractas de territorios físicos, me entrega varias referencias, me construye todos estos párrafos donde me describe la relación, me saca una conclusión, me da las referencias al lado, donde yo puedo encontrar
los lugares en los que estaba, a los que está haciendo referencia el párrafo que escribió el asistente. Si tengo la necesidad de cambiar disciplinas, por ejemplo, entonces tengo la posibilidad de que el asistente solo busque en disciplinas específicas. Entonces, no sé, el mapa y el territorio yo la hice general, me va a buscar en todo, entonces me encuentra referencias de todo, pero yo puedo decirle que me busque solamente, no sé, en geografía, porque solo me interesa esta relación en la disciplina de la geografía. Pues la ventaja que tiene Site, y es que es una de las cosas entretenidas de esta herramienta, es que yo le puedo empezar a hacer preguntas respecto a la búsqueda que acaba de hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, busquemos algo que sea interesante acá que nos... Ya, aquí dice que diferentes culturas y comunidades tienen diferentes formas de conceptualizar y representar los territorios. Entonces, yo puedo preguntarle cuáles son las diferencias culturales eh, de conceptualizar y representar territorios. Ahí va a pensar. Y esta es otra cosa que es importante tener en cuenta. En este tipo de herramientas, sobre todo las que tienen este formato de chat, el historial de las preguntas que vamos haciendo incide en el camino que estamos explorando, en el tipo de respuestas que nos va a entregar la herramienta. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es de entrada hacerle una pregunta, no sé, escríbame un párrafo en el chat GPT, escríbame un párrafo sobre la relación entre mapas y territorios. Y va a escribir algo. Pero como no tiene un contexto, no va a ser tan bueno como si yo le empezara a dar información y hacer preguntas respecto a la relación y después le pido escribir. Entonces, hay dos niveles de entrenamiento que ocurren en estas herramientas y por eso les decía antes que el historial es importante, el historial de ustedes como usuarios con cada una de las herramientas. Porque no solo está el entrenamiento que ocurre respecto a el corpus gigante al que tienen acceso, sino el entrenamiento específico a cada uno de ustedes como usuarios de la herramienta. Entonces la herramienta también va aprendiendo sobre qué temas les interesan, sobre el tipo de literatura que más buscan, sobre el tipo de disciplinas en las que investigan y se va adaptando a eso para encontrar el tipo de argumentos, de relaciones, de textos que les van a servir. Entonces aquí me contestó, entonces me hace un detalle un poco más eh, amplio sobre cuáles son las diferencias culturales, me da más referencias, yo puedo ir a las referencias y de ahí puedo ir a investigar. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí varias referencias, puedo encontrar, si yo hago clic en cualquiera de ellas, se abre de forma similar a Illicit, me dice que está citado por tantas, referencia a otras tantas, me muestra las secciones, me dice que hay referencias con cierto nivel de confidence, de confianza, de qué tanto puedo eh, confiar en ellas como evidencia respecto a lo que le estoy preguntando, en qué parte del artículo está y qué artículos están relacionados. Sí, y en algunos casos, dependiendo del tipo de pregunta y de artículo, me dice cuáles de esas referencias están apoyando la pregunta, contrastando la pregunta o solo mencionando. En este caso, en este artículo, hay 7 referencias que mencionan el tema de mapas y de diferencias culturales. Podríamos buscar alguno que, a ver si, este por ejemplo, tiene 4 que apoyan la, la existencia de diferencias culturales. Entonces yo puedo entrar al artículo, vengo acá y quiero ver solo las citas que soportan. Entonces tengo aquí esta, por ejemplo, Whiteman 2019, soporta o apoya la existencia de diferencias culturales. Entonces también, pensando en el proceso de escritura de nuestros artículos, nuestros proyectos, esta es una forma de encontrar
textos que están apoyando nuestros supuestos a la hora de escribir. Bueno, ese es Cite. Está otro que se llama Research Rabbit, que es otra cuestión, que sirve para identificar clusters, grupos de artículos. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar aquí un artículo que se llama, no sé, voy a buscar algo que se llama hablar de desarrollo cognitivo, así en general, como palabras clave. Va a buscar, entonces, no sé, este primero. Comunicación dinámica de redes como la base neural de la cognición, el desarrollo, el envejecimiento y la enfermedad. Eso lo vamos a agregar. Entonces, tengo este paper en esta colección. ¿Qué va a pasar con este paper? Cuando yo hago clic en el paper, me sale información. Me sale un poco lo mismo que hemos visto en los anteriores. Trabajos similares, todas las referencias, las citas, los autores. Resulta que, cacho, que de pronto este autor puede tener otras cosas que me interesan. Hago clic sobre autores y me empieza a mostrar con qué autores trabaja. Entonces hago clic en este otro señor. ¿Qué trabajos ha publicado? Está cargando ahí. Ha trabajado estas otras cosas. El señor, ¿cómo se llama? Bradley Wojtek. Entonces ha trabajado dinámicas oscilatorias corticales, computación neuronal y coordinación oscilatoria, y me muestra un mapa de relación entre sus artículos y los de otras personas en un gráfico que entre más cerca estén los puntos, me dice que los temas son más cercanos y yo puedo empezar aquí a navegar. Por ejemplo, me llama la atención esto que está aquí lejos, que hay una cadena hasta alguien que se llama Donoghue 2022 y puedo hacer clic y es una cosa que se llama prácticas en ciencia de datos. No sé cuál será la conexión, pero yo puedo empezar a relacionar artículos y esta es otra forma de explorar el espacio de la literatura en función de autores, palabras clave, conexiones temáticas, conexiones semánticas y descubrir tal vez literatura que no tengo a la vista. Porque aquí no se limita solo a la conexión específica disciplinar que se me puede ocurrir por la revista, sino a la conexión temática que puede trascender límites disciplinarios. ¿Ok? Andrés, Terminemos. Sí, alguien iba a ¿puedo preguntar. hacer una consulta? Por Sí, ejemplo, por en esta supuesto. aplicación en Research Rabbit, ¿hay alguna forma de vincularlo con Mendeley para sacar la cita o descargar el Casi, paper? casi, Porque sí. recuerdo haberlo usado, pero era un poco engorroso, por lo menos cuando recién partió, copiar la información hacia algún otro software. Sí, mira, tiene integración con Soter, integración directa. Yo puedo, ¿cómo se dice? Vincular mi cuenta Zotero con ResearchRabbit y con algunas de las otras y la colección que yo creé en ResearchRabbit se me actualiza en Zotero. Con Mendeley se puede hacer, pero es manual. Tengo que exportar aquí algún archivo RIS o BibTeX o EndNote de algún formato y se lo cargo en Mendeley. Entonces, todavía sigue siendo un poco engorroso usarlo con Mendeley. Eso sí es algo en lo que dicen lo vamos a tener algún día y algún día probablemente lo tendrá. Eh, eso. Ok, terminemos la Evidence Hunt, es otro buscador, pero este es específico sobre PubMed, sobre la red de artículos de literatura en medicina. Entonces aquí funciona un poco lo mismo. Entonces, de aquí fue que saqué la pregunta de la nicotina, cuál es el efecto de la nicotina en el desarrollo del cerebro, y me muestra un poco lo mismo, me responde que tiene consecuencias negativas, me da las referencias y me muestra después los artículos, pero además me muestra una cosa que se llama el análisis PICO. PICO es un, un marco para entender y para generar estudios
que tiene que ver con PICO, es una sigla que significa población, intervención, control y outcome y salida. Entonces, hace el análisis PICO de el artículo. Entonces, tiene población, fumadores abstinentes y exfumadores. Tiene intervención, están usando PETs y, ¿cómo se llama esto? Chicle de nicotina de 4 miligramos. ¿Hay control? Sí, hay un chicle placebo. Hay un outcome, hay un outcome que tiene que ver la activación cerebral durante la ejecución de una tarea de memoria de trabajo y activación cognitiva medida con flujo de sangre en regiones del cerebro durante la tarea de memoria cognitiva y tiene una conclusión, está abajo. Entonces también esto me permite ir haciendo revisiones de literatura muy rápido, encontrando textos que me apoyan o me contradicen mis supuestos. El último de esta tanda me sirve para leer artículos. Entonces, si yo tengo artículos, tengo, no sé, 50 artículos que leer, bueno, puedo leerlos, ojalá, pero uno puede hacer también esta cosa, esta lectura transversal, que es muy útil. Y SciSpace, así se llama esta, me permite hacer una lectura transversal una lectura transversal que me da un montón de información. Entonces, lo que hace SciSpace es que yo cargo un archivo PDF. Puede ser un PDF que tenga acceso al texto o un PDF que son imágenes y se encarga de sacar los textos desde la imagen. ¿Y qué hace el SciSpace? Hace un análisis del archivo, del PDF, que asume que es un texto de un artículo académico, y yo le puedo hacer preguntas. ¿Qué preguntas le puedo hacer a SciSpace? Le digo que me explique el abstract. En este caso yo subí este artículo que es sobre una persona no hablante que tiene afasia y hacen toda una construcción para mostrar que se puede considerar un hablante competente o un comunicador competente en la medida en que se considere el entorno y los apoyos que tenga. Entonces le pido que me explique el abstract. Me dice efectivamente que un poco lo que dice el mismo abstract, que lo repite, pero la parte interesante es que yo puedo pedirle qué métodos. Entonces me dice, este paper es un estudio etnográfico que describe el caso de un hombre con una fase severa y cómo se puede considerar un hablante competente, los métodos son tales, 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 tales. Y tengo diferentes tipos de preguntas que ya están definidas o puedo hacerle yo preguntas. Por ejemplo, puedo preguntarle cuáles son las limitaciones. Entonces va a hacer el análisis, me va a buscar cuáles son las limitaciones y en algún momento me va a decir. Entonces aquí me dijo, perdón. Ya, aquí la había contestado. Como es un estudio etnográfico, pero un análisis detallado de un caso, y sin embargo tiene entonces una limitación de alcance, porque no se puede generalizar a otros casos de afasia, no hay un análisis comprensivo. Mira, esto por ejemplo no me lo esperaba. No hay un análisis comprensivo de los factores sociales y culturales que forman las experiencias de las personas con afasia. Bueno, yo leí este artículo por encima hace un tiempo y no había cachado, como que no me había hecho esta, esta consideración al respecto. Entonces, me dio una información nueva que yo no había visto. Y puedo seguir haciéndole preguntas. Entonces, por ejemplo, podría hacer una pregunta específica sobre lo que me acaba de responder. Entonces, podríamos intentar cómo podría resolver estas limitaciones en estudios futuros. A ver si la puede contestar. Veamos. Andrés, mientras tanto tenemos una mano alzada. Dale, sí. Oh, Es que no estoy viendo las manos. yo tengo dos preguntas. Veo que es un copilot de Chrome, lo que quiere decir que hay que instalarlo como plugin. No.
¿No? Hay varios de estas herramientas que se pueden instalar como plugins, pero Ya, ninguna de las que les he mostrado la tengo instalada como plugin. ya. Y uno puede subir el artículo desde cualquier ubicación o tiene que, o sea, se puede subir desde el Google Drive, se va a conectar o toca bajarlo del Google Drive para subirlo a esto. Las versiones que he usado hay que bajarlo y subirlo, pero es posible que se pueda conectar, no lo sé. Ya, ¿y va a leer cualquier PDF o va a depender igual de la calidad del PDF que venga del journal? El PDF tiene dos posibilidades, que sea un PDF que ya tiene el texto disponible, entonces lo va a poder sacar sin problema, o un PDF de estos que tiene, de los artículos más viejos, en los journals más antiguos, son imágenes, son escaneadas. Ahí lo que va a Sí. hacer es un proceso de reconocimiento de caracteres para sacar el texto. Hay un ¡Ah, proceso qué previo que hace. interesante! Ya, ok. Ya, entonces, bueno, aquí me contestó. Entonces le pregunté cómo puedo eh, resolver estas limitaciones en estudios futuros. Y me dice, podrían considerar cosas obvias, ¿no? En este caso nos va a decir que haya estudios más grandes, con diferentes tipos de afasia, para una comprensión más comprensiva de sus experiencias, usar otros métodos de investigación, examinar las experiencias de las personas en diferentes contextos culturales, hacer estudios longitudinales, que es un poco obvio, pero muchas veces en ciertos contextos a veces a uno le pasa que se queda pegado de su propia idea y no ve cosas. Entonces, pensando en el tipo de trabajo que hacemos como investigadores, en el día a día, muchas veces esto que estamos haciendo aquí con este copilot de SciSpace es lo que hacemos con nuestros colegas, conversar. Y muchas veces dependemos de tener la reunión, de que nos podamos conectar, de que podamos hacer este momento de encuentro, pero estas herramientas nos van a permitir adelantar cierta pega y cuando nos juntemos vamos a llegar todos con un montón de ideas que vamos a poder después conversar. Entonces, esta es la otra cosa que quiero que vayamos dejando presente, es que son herramientas de apoyo, nos funcionan de cierta forma como asistentes o como colegas, pero no son asistentes ni colegas. Siempre va a haber un punto de tope, siempre va a haber un hasta acá, que tiene que ver con que el mapa no es el territorio. Entonces van a tener un alcance que es muy bueno, pero siempre tenemos que volver a la conversación. Tenemos que tener claras las limitaciones de las herramientas. Ok, esa mano está levantada todavía. ¿Es otra pregunta o se quedó levantada? Ya, se quedó levantada. Listo. Ok, eso era. Nos queda la parte de, ya buscamos información, ya logramos consolidarla, tenemos algunas preguntas, ahora queremos escribir. ¿Listo? Y para escribir les voy a mostrar dos opciones, que son dos opciones bien diferentes. Una se llama Jenny. Jenny es un, lo voy a hacer. Jenny es un sistema que nos permite hacer borradores con sugerencias que nos va tirando el sistema. Mm, yo le doy un título o un contexto y me genera estructuras y párrafos. Entonces, por ejemplo, yo había puesto dinámicas del mapa del territorio y él me generó, el sistema Jenny o Jenny me generó todas estas posibles secciones, que son entender la relación entre mapas, el concepto de mapas, la complejidad de los territorios, coexistencia, dinámicas de mapear territorios, interpretando territorios entre los mapas. Todo esto lo hizo el sistema. Todas estas secciones me las sugirió Jenny, con base en la literatura que ya conoce, que es básicamente la misma que tienen los otros. Yo vengo acá a este editor, tengo el título, tengo esta primera sección. Cuando me paro acá, él me sugiere texto. Entonces, la relación entre mapas y territorios es compleja, que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ah, sí, me parece que funciona. Le digo que la acepto. Ok. Entonces, no sé. No. Yo le puedo decir, sin embargo, mira, y me sugiere.
Sin embargo, puede ser descrita como recíproca e interdependiente, una relación recíproca e interdependiente donde los mapas reflejan tanto la forma de nuestra comprensión de las dimensiones culturales, físicas y sociales de, voy a ponerle our community. ¿Mm? Especialmente con el advenimiento de las naciones-estados, los mapas, bueno, ahí ya se fue como un poco al chancho. Pero muchas veces a mí me pasa un montón que la hoja en blanco es una cosa horrible. Yo tengo todo claro en mi cabeza y me siento en el Google Drive, en el Word, en lo que sea, y no sé cómo literalmente vomitar lo que tengo en la cabeza. Estas herramientas ya las he usado sobre todo el ChatGPT y me sirven mucho como una prótesis cognitiva para desatascar un poco ese camino entre lo que yo tengo, lo que yo sé y la escritura. Aquí obviamente hay que tener cuidado con otra cosa y es, esto va a escribir con el lenguaje con el que está escrito todo, su corpus. A esto hay que meterle la mano, hay que editarlo, hay que ponerle nuestro estilo, hay que verificar que efectivamente Balog 2018, en este caso el ejemplo que está poniendo, diga lo que dice, ¿no es cierto? Y esto aplica para todas las anteriores. Al final les voy a explicar cuestiones técnicas de por qué hay que seguir revisando y no confiar 100% en las herramientas. Y en la medida en que va escribiendo, me va sugiriendo cambios en la estructura que uso. Yo aquí le puedo igual, si tengo cosas escritas, las puedo copiar y pegar. Y vamos a hacer un documento nuevo. Alguien ahí en el chat que me diga un tema. ¿Sobre qué queremos escribir? Cualquier cosa. A ver qué. Sistemas multiagentes. Ok, ¿qué cosa específica de los sistemas multiagentes o en general? Ok, entonces vamos a preguntarle un ensayo sobre multi-agent systems y le voy a pedir que me haga un outline. ¿Ok? Entonces, que empiece a escribir. Ok, entonces me sugiere introducción, historical overview, comprensión, aplicaciones, casos, retos de implementación, estrategias para optimizar, el rol de la inteligencia artificial en los sistemas multigente, tendencias futuras y predicciones, conclusiones. Ok, entonces, Mari, tú que sugeriste el tema, dime si las sugerencias que está haciendo Jenny tiene sentido o no. Entonces yo voy a ir avanzando aquí. Voy a decirle aceptar a lo que me va sugiriendo. Mira, entonces tiene sentido y tiene una buena estructura en el ensayo. Dice Mari que fue la que sugirió el tema. Tener una estructura buena para uno como escritor es ideal. O sea, lograr tener una escritura y poder trabajar sobre ella, a mí, por ejemplo, me sirve un montón. Y qué bueno entonces, Mari, que nos dices que sí tiene sentido, que es buena estructura, porque quiere decir que la herramienta, no importa el tema, si tiene información en su corpus de entrenamiento, nos va a poder ayudar. Esta es Jenny, que es un poco más estructurada. La última, antes de pasar a la segunda parte, es ChatGPT, que la hemos visto, gracias a ti, Mari, que la hemos visto pues, como la que sale en todas las noticias. ChatGPT es general, es de uso general, la puedo usar para un montón de cosas. Entonces, ChatGPT, la gracia que tiene es que yo puedo conversar con este sistema y le puedo ir haciendo preguntas, le puedo ir haciendo solicitudes y si recuerdan lo que mencioné antes, el tema de la historia y de lo que voy conversando es crítico a la hora de usarla de forma adecuada. Yo tengo aquí ya un historial de varias cosas que he hecho, les quiero mostrar
este ejemplo en particular de una conversación que tuve, tenía que dar una clase sobre innovación y creatividad en el contexto de una maestría en discapacidad. ¿Ok? Mi tema de investigación tiene que ver con esto, tiene que ver con diversidad corporal, tiene que ver con epistemología, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con tecnología, con herramientas de apoyo. Yo tengo un montón de conceptos claros, sabía más o menos qué quería hacer con innovación y creatividad, pero dije, es un buen momento para probar la herramienta, el ChatGPT. Y ya había hecho otras pruebas, ya tenía claro que tenía que hacer este proceso de alimentación previa de contexto para que la herramienta me generara buena información. Entonces, lo que hice fue empezar a hacerle preguntas respecto de conceptos para que fuera quedando en el historial de este chat particular esos conceptos, esas referencias, esos marcos. ¿Cómo va a ser cómo es el proceso ideal de uso de ChatGPT? Ustedes tienen que definir cuál es el objetivo de lo que quieren hacer y dividir el trabajo en entregar contexto, entregar referencias, problematizar y después ya pedirle a la herramienta que les genere o el texto o el ensayo o la lista de chequeo o el resumen de las diapos, no sé. Entonces, ¿qué hice yo? Yo sabía que había ciertos conceptos importantes, entonces, si se dan cuenta, todo está en español, porque la clase iba a ser en español. ChatGPT tiene esa ventaja. Yo la puedo usar en español. Y no solo la puedo usar en español, sino que puedo hacer traducciones. Y traduce bastante bien. Sobre todo si uno no es nativo en un idioma, funciona para ir y venir. Entonces, ¿qué hice yo con este caso en particular? Le pedí que buscara qué era el concepto de affordance de Gibson y me lo tradujera al español, que siempre es un tema. ¿Cómo se traduce affordance? En la literatura de esto siempre termina usándose en inglés. Eh, Le pedí que me tradujera, que me definiera epistemología de la práctica de tal autor. Le pedí que me definiera otro concepto que es el concepto de misfit, de desajuste de Garland Thompson. Y en cada uno ChatGPT encuentra la referencia, hace la descripción, hace el resumen, y yo, como sé del tema, y esto es otra cosa importante, puedo ver que efectivamente está encontrando la información correcta y la está resumiendo de forma correcta. ¿Ok? Entonces, tercer punto de los que hemos estado hablando, nosotros seguimos siendo un filtro y nosotros seguimos siendo un usuario crítico. Tenemos que ser usuarios críticos de las herramientas, porque somos nosotros los que nos vamos a dar cuenta si efectivamente tiene o no tiene sentido lo que está haciendo. Bueno, seguí, le di un montón de información respecto a los conceptos, les tuve todo lo que estábamos, innovación, tecnología, creatividad, y ahí ya le hice una primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre innovación y creatividad? Entonces, con todo lo que le dije antes, el sistema empieza a generar ya respuestas, entre comillas, nuevas, a encontrar relaciones. Innovación y creatividad están estrechamente relacionadas, la creatividad es un elemento clave para la innovación, y se va todo en su volada. Yo lo leo, digo, ok, traigo a colación otro concepto que tiene que ver con creatividad y metacognición, me lo muestra efectivamente cómo está definido por el autor, y luego empiezo eh, a tratar de mezclar estos modelos de creación con modelos de innovación. ¿Ok? Y con metodologías que yo usé en mi trabajo. Al final, después de enseñarle un montón de cosas al sistema y demostrarle, y aquí este es el ejemplo importante, y demostrarle que hay cosas que no son ciertas. Entonces, por ejemplo, le pregunto sobre el método del forastero, que es un método que con ese nombre yo lo usé en mi investigación doctoral, parte de los resultados que tuve, y me saca una cita que no existe, que fue desarrollada por el antropólogo y teórico John Wood, que propuso no sé qué, no sé qué. Y esta primera cita no existe. Este señor, John Wood, existe, un antropólogo, pero este libro no existe y esa cita no existe. Y yo le digo, le pregunto a ver cuáles son los pasos, a ver que si se da cuenta, no se da cuenta, me dice un poco lo que yo ya le dije antes,
y le digo, hay un error. Y es importante también esa corrección, porque el sistema va a aprender de esas correcciones. Entonces, bueno, es bien, ¿cómo se dice? Formal, se disculpa por el error y dice que fue creado por John Dewey, no por fulano, sino adaptado por otros. Ahí estamos más cerca. El método del forastero que yo usé efectivamente entronca históricamente con Dewey, pero no lo creó Dewey, ¿ya? Entonces le digo yo, no, el método lo creó tal persona, yo. Ah, gracias. Entonces el método es una variación del modelo original de Dewey y esto sí es cierto. Aquí llegó el sistema a una cosa que sí es correcta, gracias a que yo lo voy corrigiendo. Le pregunto cuál es la versión original de Dewey, ahí sí hace la versión correcta y después, bueno, esto sigue adelante, le sigo dando, le sigo guiando y al final lo que le pido es, después de darle varios conceptos y varias instrucciones adicionales, le voy ajustando lo que quiero, le digo que me dé una posible lista de diapositivas por una clase de 3 horas sobre el tema que hemos estado trabajando. Y me genera una lista de diapos en un orden que tiene sentido, que finalmente fue la que usé, yo ya me encargué pues de hacer las diapositivas, de hacer todo el cuento. Eh, pero un poco de esto es para ilustrar que la herramienta no sirve si yo le hago una pregunta y espero que me tire la respuesta al tiro. ¿Existe algún sistema de, perdón, hice una pregunta, de antiplagio online que tú recomiendas? Pues mira, los sistemas tradicionales de antiplagio, el Turnitin, por ejemplo, ya están incorporando herramientas de inteligencia artificial para esto, para revisar. Hay otra que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la misma comunidad que trabaja en estos sistemas está generando herramientas para poder identificar contenido creado por la máquina, porque inevitablemente se van a aparecer, ¿ya? Hay unas características intrínsecas a los contenidos que tienen que ver con esto de la distribución de probabilidad que hacen que sea relativamente sencillo, y es un relativamente sencillo bien amplio, o sea, estoy metiendo aquí, estoy un poco yéndome al chancho, pero la idea es que se puedan usar. Cuando les mandemos el correo con la lista de herramientas, puedo incluir los nombres, porque no los tengo acá a mano, pero sí existen. Aparte de los que ya existen tradicionales que están incorporando IA, ya hay otros específicos para IA. Además, la misma comunidad también está tratando de definir estándares para que haya cierto tipo de marcas en los contenidos que se generan que las identifiquen como contenido generado por herramientas de inteligencia artificial. Pero todo es una discusión como ongoing. Ya, vamos a volver un momento a la PPT antes de seguir, porque ahora vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir la PPT. Ok, chat. ¿Esto queda grabado? Sí, está siendo grabado y vamos a ponerlo en YouTube. Así que si te has perdido cosas o llegaste recién, lo puedes ver después. Bien. Hay un el último ejemplo fue el de ChatGPT, lo puse de último después de haber revisado las anteriores, porque uno es la herramienta como más famosa ahora y además es como la más general. Y es la que permite ilustrar cómo formular los problemas, cómo usar estas herramientas. Eh, la gente que ha estado trabajando en esto, que los todos son en diferentes ámbitos, no solo el académico, ha encontrado que la gracia de estas herramientas no es responder preguntas, que la gracia de estas herramientas es formular problemas. ¿Ok? Que es un poco lo que hacemos nosotros cuando vamos y definimos proyectos de investigación. Nosotros no investigamos para encontrar respuestas siempre, sino para saber cómo formular un problema, cómo estructurarlo para tratar de encontrar la respuesta. Ahora está de moda esta, no sé si han visto
en las noticias y en los que les debe salir en las redes sociales, está algo que se llama el prompt engineering, la ingeniería de prompts, que son los prompts, son estas preguntas que uno le hace a las herramientas. Y entonces hay diplomado en prompts y curso en línea de prompts, cómo ser un ingeniero en prompts, que es súper importante saber cómo hacer las preguntas, pero está perdiendo de vista, y esto es un poco el argumento de Akar en este artículo, está perdiendo de vista que hacer la pregunta es solo parte del uso potencial, que aquí lo importante es poder formular los problemas. ¿Qué significa? Yo tengo que saber para qué quiero el apoyo de las herramientas de inteligencia artificial. Tengo que poder hacer un diagnóstico. No es lo mismo hacer lo que hice yo ahora con el ejemplo de la clase. Ya mi objetivo es hacer una clase y necesito una estructura que tenga sentido. ¿Ok? Entonces, ese es mi problema es hacer la clase. Ya, pero hacer la clase es, hazme una clase. No, necesito descomponer el problema, que es el clásico divide y vencerás. Yo no agarro un problema completo, yo lo tengo que partir en subproblemas y cada uno de sus subproblemas probablemente tengo que volverlo a partir. La herramienta me va a permitir hacer esto de una forma más estructurada y que además va aprendiendo de sí mismo. La herramienta también me permite reformular. Entonces, yo estoy haciendo no sé, con el ejemplo que les di con Sidescape, que estaba este artículo sobre la persona con afasia. Cuando yo lo leí originalmente, yo no había cachado el tema de lo sociocultural. Eh, y al pensar en lo sociocultural me permite reformular el problema que tengo y tratar de aproximarme desde otra parte. Eh, Y el punto final es el diseño de restricciones. ¿Cuál es el marco del problema? Del problema que estoy intentando resolver con la inteligencia artificial. Entonces, en el caso de la clase que les mostré ahora, mi objetivo era hacer la clase, o sea, la estructura de la clase. Pero, ¿cuál es el marco? ¿Cuáles son los inputs de este problema? ¿Qué espero yo a la salida? Bueno, a la salida espero mi lista de diapositivas como con un resumen. Ok, pero ¿qué necesito para eso? Necesito unas entradas. ¿Cuáles son las entradas? Ah, todos estos conceptos que yo le fui integrando al historial del chat. ¿Y qué tipo de proceso necesito en el medio? Ah, necesito integrar los modelos de cierta forma. Eh, que puede ser hacerlo como les mostré con conversación o usando métodos. Yo puedo decirle al ChatGPT en este caso, apliquemos tal marco conceptual o tal método para hacer esta síntesis. Y ChatGPT logra hacer eso hasta cierto punto. Vamos a trabajar el último rato un ejemplo común. Vamos a usar estas herramientas para tratar de escribir algo. Es como tener una secretaria que te dé el pensamiento. Casi, casi, sí, casi. Secretaria, asistente, investigación, compañera de trabajo, lo que sea, sí, pero es un poco eso. Eh, ok, vamos a hacer un ejemplo en conjunto. Ahí en el chat, saquemos un tema, cualquiera, le ponemos un contexto y definamos un objetivo. ¿Ok? Entonces, tiren temas en el chat. Ahí no sé, 5 minutos máximo para definir un tema. Si quieren, conversen en el chat, cuidado de personas mayores, ¿qué más? Yo voy a cambiar de presentación porque vamos a volver a presentar el... Mientras conversen ahí, nos vamos a ir aquí. Posibilidades, cuidado de personas mayores. ¿Dónde está el chat? Proceso de sentimiento en infancia. Ok, este tiene un +1.
Bueno, hagamos eso. Proceso de asentimiento en infancia. Pensando en nuestra restricción de idioma, ¿cómo se dice eso en inglés, Paula? Ese asentimiento, ¿es assent? Así tal cual. Ok, Andrés, ¿te puedo hacer una consulta? sí, dale. A propósito de cómo pensar el concepto en español y luego pensarlo en inglés para que la herramienta funcione mejor, ¿hay alguna de las herramientas que acabamos de ver que recomiendes para hacer esa búsqueda? Porque muchas veces yo sé el concepto en español, pero no lo sé en inglés. Mira, para seguir en el marco de lo que estamos haciendo, el ChatGPT funciona bastante bien como primera aproximación. Tiene una ventaja sobre Google Translate, por ejemplo, y es que hace una traducción que igual tiene en cuenta el contexto. Entonces, ahora vamos a volver a intentarlo después de darle contexto. ¿Ok? A ver si cambia. Porque así, esto es lo que nos hubiera salido del Google Translate. Process of Ascent in Childhood. ¿Ya? Entonces, si vamos a hacer esto, necesitamos un contexto. Que yo no sé a qué se... Yo, o sea, yo sé porque yo también he hecho un poco del tema, pero no sé, a efectos de este taller, de qué trata el proceso de asentimiento en infancia. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto, Pau? Hola, buenas tardes. Buenos días, Hola. muchas gracias por este Sí. taller. No, el contexto es de alguna manera ver qué hay sobre el proceso de asentimiento. Por ejemplo, se ha llegado a acuerdo con respecto a cuál es la edad mínima, cómo debería hacerse, si se hay que incorporar tecnología o no, varios aspectos o factores que pudieran favorecer el proceso de asentimiento en los niños. Entonces, ok, pero todo eso son como preguntas que tú tienes o que te gustaría buscar información o apoyo a Ah, eso, ¿no es cierto? perfecto, pero Pero, es la incorporación de niños. Lo que pasa es que aquí en Chile es muy difícil investigar en niños porque los comités de ética hacen, mm, hacen, obviamente, buscan las mejores maneras o todos los factores que pudieran influir en que a este niño se le está haciendo coerción o puede generar daño y todo. Y hoy en día investigar es difícil por lo mismo, pero porque también no hay un consenso, entonces hay comités de ética que simplemente no aceptan estudios en niños, sobre todo si tiene que ver con intervención. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué de repente administramos medicamentos, por ejemplo, en niños, solo basado en investigaciones de adultos? O en investigaciones hechas en otros países donde la genética puede ser distinta. Entonces, se podría generar un dolo a estos niños, ¿te fijas? O específicamente a nuestros niños, a los niños y adolescentes en Chile, niñas y niños. Ese es más o menos el contexto. o sea, podemos decir que la investigación en general, no voy a ponerle apellido a la investigación o con niños, se dificulta debido a la falta de consenso entre, no sé si comités de ética, respecto al proceso de asentimiento en infancia, teniendo en cuenta eh, la infancia Las particularidades que, sí, como grupo vulnerable. ¿Sí? claro. Y con Ok. características particulares, que es el otro ¿Y problema, cómo? porque hoy en día, por ejemplo, muchos medicamentos que estamos usando, los estamos usando como, entre comillas, adaptado, pero de reconocimiento o de efecto estudiado en adultos, no en niños. Entonces, hay analgésicos, por ejemplo, que no se utiliza, la misma morfina. Hay mucha gente que no, hay áreas donde la morfina no se utiliza en niños menores de 5 años porque se cree que le puede hacer un efecto negativo, entonces no hay estudios acá en Chile sobre el Ya. efecto de la morfina en niños menores de 5.
Ya, entonces, mira, vamos a poner el contexto un poco más acotado. La investigación médica que involucra a niños se dificulta debido a la falta de consenso entre comités de ética respecto al proceso de asentimiento en infancia, teniendo en cuenta a la infancia como grupo vulnerable con características particulares, punto y coma, lo que impide eh, la realización de estudios necesarios que sí están ocurriendo con adultos. ¿Sí? ¿Te Justo, parece? Ok, perfecto. Me arreglaste el taller, el trabajo que tengo. ya. Entonces tenemos, esto ahorita lo vamos a traducir al inglés, pero vamos a dejarlo por ahí primero. Ok, y ahora tenemos que sacar un objetivo. ¿Qué queremos en este ratito que tenemos? ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr qué sé yo, una propuesta de investigación, queremos generar un policy paper respecto a esto, queremos buscar si hay evidencia en otros lugares sobre uso de asentimientos en infancia. ¿Qué queremos lograr en estos, no sé, tenemos unos 20 minutos? Yo creo que buscar qué se está haciendo afuera, de alguna manera, Ok, para ver si lo podemos aplicar acá en Chile o dar ok, entonces, directrices acá en Chile. Lo que pasa es que también hay una ley que salió que los niños obviamente no son considerados, entonces infiere, un abogado sí, Parra infirió que tenían que ser los menores, los mayores de 14 los que podían asentir. Entonces, ¿qué pasa con los menores de 14? ok. Entonces nuestro objetivo es encontrar experiencias de asentimiento en infancia, experiencias globales o en otros lugares del mundo de asentimiento en infancia, caracterizar experiencias de asentimiento en Ah, infancia perfecto. para eh, La incorporación consolidar, o la consideración para, en estudios clínicos, ¿no? en el contexto de estudios De estudios clínicos. clínicos. Ok, ya, listo. Lo de acá abajo tiene relación con lo anterior, pero entonces tenemos esas tres cosas. Entonces, vámonos para ChatGPT. Entonces le vamos a decir que, eh, ok, entonces, ¿qué queremos? Quiero encontrar información respecto a procesos de sentimiento en la infancia. Infancia. Sí, Bueno, infancia, no, no financia. En infancia, en el marco de estudios clínicos. Ok, primera cosa, estoy dando a la herramienta el primer contexto. Entonces me ah, va a responder algo de lo que sabe, de lo que conoce en su corpus al que tiene acceso. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice que el proceso de sentimiento es un componente ético y legal de estudios clínicos que involucran niños, es un proceso que se busca obtener el acuerdo informal del niño para participar, además del consentimiento para tutores legales. Reconoce que los niños tienen la capacidad de comprender la información básica sobre el estudio y expresar sus preferencias. Aquí, por ejemplo, hay algo interesante, que hay que ver de dónde sacó esto, mm, ¿no es cierto? Le pone el pero, nivel cognitivo, desarrollo cognitivo y madurez, el objetivo del proceso. Esto, digamos que en términos generales, es correcto. Ahora le vamos a sí. dar el contexto. Ten en cuenta que la investigación médica que involucra a niños se dificulta. Me dice, ok, sí, es vulnerable, el proceso de sentimiento de infancia, una forma de abordar estas preocupaciones, falta consenso.
Pueden variar el lugar e institución, el contexto fundamental, un diálogo interdisciplinario entre investigadores éticos y profesionales de salud. Ya, entonces, aquí ya puedo empezar a hacerle preguntas. ¿Qué tipos de procesos? No. Hay diferencias entre procesos. ¿Qué diferencias hay entre procesos de asentimiento en la infancia en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, por ejemplo? A ver si sabe algo de esto. Ya, entonces me empieza a tirar reglas. ¿Qué tenemos que hacer con todas esas reglas? Ir a revisar si existen. Ir a revisarlas. Sí, ¿No es cierto? existen, de hecho. Ya, tú que sabes, ya, perfecto, existen. Entonces, ahí ya hicimos algo interesante que es hacer una cosa comparada, que obviamente es el germen de un artículo, por ejemplo. En Latinoamérica pueden variar, muchos países consideran como parte, se busca adaptación, información, producción, pero claramente parece que no hubiera, por lo menos ChatGPT no sabe de normas en Latinoamérica. No, lo único que hay algo en Brasil, o por lo menos lo que yo encontré en Brasil, hay como más una reflexión. También se quedan con procesos reflexivos. Preguntarle directamente. Mira qué bueno. Sí, ya sé, varía. A ver. La UNESCO, pero esto es general, no es específico de Latinoamérica, tiene sus propias leyes, pero no dice cuál. México existe la Ley General de Salud, Argentina la Ley de Derechos del Paciente. Eh, ya, con todo esto podemos decir, bueno, tal vez ChatGPT no me va a encontrar la información que necesito, ¿no es cierto? Me dio un marco, tal vez lo puedo usar después para seguir escribiendo, pero no me da suficiente información. Entonces, intentemos irnos no sé, vamos a Site. Vamos al asistente. Entonces busquémosle, preguntémosle a Site, ¿alcanzan a ver la parte de abajo? Sí, Eh, mm, eh, voy a preguntarle cuáles son las leyes que regulan, a ver si conoce algo de esto. Se va a demorar un ratito. en el otro caso, ¿cómo nosotros Sí. podíamos ir a buscar? Porque en algún minuto tú dijiste de dónde sacó esta información. Porque acá Sí, me da la información, pero en el otro en el otro no. Claro, no. aquí, por ejemplo, podríamos intentar preguntarle, esto fue más arriba, ¿no? Aquí. Sí, Yo podría preguntarle aquí, eh, ¿de dame dónde lo...? una referencia Ah, para perfecto. este párrafo, ¿no? Una Ah, referencia que perfecto. eh, sustente este párrafo. Con ChatGPT hay que tener cuidado. Mira, ese específico no lo puede hacer. Ya, entonces me dijo no. Me lo inventé, pero no. Sí, mira, ahí Sebastián nos dice que puede ser bien específico con la pregunta. Entonces Perfecto. hay que ir intentando. ¿Es un párrafo gigante? No. Pero si fue una pregunta mucho más específica, se podría hacer. Pero ahí es Perfecto. cuestión de todo lo que hemos visto. Hay que empezar a jugar, Perfecto. probar, intentar, cambiar, intentar. Sebastián, si tienes un ejemplo así como que tú tengas claro, que nos lo puedas dar en el chat, bacán. Mientras vemos aquí en la respuesta que nos dio en este lado del site. Entonces ya, le pedí por las leyes que regulan el proceso de ascent infancia. Entonces me dice que está regulado por varios
Leyes y guías éticas en los menores, me da una referencia que es Rees et al, que es esta, Handling Ethical, Legal and Social Issues in Birth Cohort Studies Involving Genetic Research, Responses from Studies in 6 countries. O sea, ahí por lo menos tenemos información sobre 6 países y la parte que hace, la que hace referencia el site es esta. Reconoce la necesidad de buscar el asentimiento consentido en la medida que el niño se desarrolla. Entonces habría que entrar a mirar específicamente este Aún. artículo. Entonces luego me dice Estados Unidos, la federación regular, pero se sigue necesitando el permiso parental, me da este artículo. Las decisiones a nivel estatal requieren parental consent, including para la participación en research. Sin embargo, investigación reciente sugiere que los adolescentes tan jóvenes como 13 a 14 años son capaces de tomar decisiones informadas respecto a la participación en la investigación, que tal vez de ahí sale el límite de los 14 años, de Schwartz 2017. Poniendo el límite en los 14, ¿por qué por qué se les debe permitir a los adolescentes consentir su participación en investigación? Entonces aquí, alguien... Ah, está bien. Pues ya, tranquila. Y me sigue diciendo, entonces, aquí hay un Pérez et Hay al. varios. Había autores que yo los vi, lo encontré. Los debes conocer Sí. porque es tu tema. Pérez, busquemos a Pérez. ¿Dónde está Pérez? Deben ser diseñados por promover la autonomía, el respeto y la dignidad del niño. Esto es Pérez Oñate, o Pérez Ochoa Oñate. Denis Vega, ley Denis Vega. Ya. Que esto probablemente es Latinoamérica, entonces ya uno puede tomar esto y decir, ok, a ver si me saca estudios solo, los resultados solo de Latinoamérica. Pensando. Ya, ninguna de las referencias que encuentra se refiere específicamente a Latinoamérica, lo que nos dice un montón igual, cosas que ya sabemos nosotros. Y es que en Latinoamérica en estos temas no hay nada, Y mucho. hay Lo único que muy encontré poco. fue Brasil, Sí. que son 3 estudios. Sí, entonces, incluso esta falta de información nos está diciendo cosas, que es un poco, nos está un poco reafirmando algo que la intuición nos dice que no hay. Pero bueno, por lo menos estas herramientas que tienen acceso a toda esta cantidad de información tampoco encuentran sobre Latinoamérica, pero ahí también hay que ser críticos, que ya lo mueven en la última parte con el origen de los datos, de dónde salen los datos que usan estas herramientas, que van a reproducir sesgos que ya vienen implícitos en los procesos de investigación. Ok, esto fue un poco un ejemplo así entre todos para ver qué se puede hacer y yo puedo aquí seguir, no sé, puedo agarrar a Schwartz, por ejemplo, que era el de los 14 años, puedo buscar este artículo. Vamos a hacer este último ejemplo acá. Me puedo ir a Research Rabbit. Vamos a hacer una colección nueva. Una nueva colección que se llama así. Y me vengo acá, voy a buscar este artículo. Me sale, lo agrego. Listo, lo agregó. Una vez que lo agregó, yo puedo hacer clic en el artículo y puedo empezar a mirar qué trabajos similares hay. ¿Ya? Entonces, no sé, Moon. ¿Qué es Moon? Tiene que ver con, mira, este por ejemplo tiene cómo reformular o reestructurar los comités de ética del NIH, de los National Institutes for Health en Estados Unidos, que probablemente tiene información interesante sobre cómo manejar estos procesos. Entonces, esta es otra forma de ir
navegando toda la información, que aquí el problema es que tenemos tanta información que es muy difícil agarrarlo. Voy a dejar de compartir acá y vamos a las diapos para ir cerrando. Alguien comentó que ChatGPT tiene una, sí, tiene una limitación, la versión tiene un límite de 2021. Sí, casi todas tienen límites. En general los límites están puestos ahí, todas tienen unas secciones donde explican de dónde sale la información, los métodos que se usan para entrenar y los puntos de corte. ChatGPT, la versión, que depende, Natalie, depende de, claro, todos funcionan con Internet. Lo que pasa es que tiene que haber un límite ¿cómo se llama? En el punto donde se entrena la máquina. La máquina no se está reentrenando constantemente. O sea, se puede hacer, pero estos sistemas tienen un punto de corte que se va moviendo igual. Entonces, no sé, las primeras versiones de ChatGPT no llegaban al 2021, sino antes. Ahora está en 2021. La versión pagada o premium tiene más información. Eh, Hay información que se obtiene directamente de Internet, información que no. La información que se usa para entrenar y sobre la que construye las respuestas no se obtiene directamente de Internet en tiempo real. Se obtuvo de Internet directamente cuando se entrenó. Entonces, probablemente lo que pasa es que las nuevas versiones que van a ir saliendo se van entrenando con información que va saliendo más nueva. Entonces, por ejemplo, en el ChatGPT específicamente, por eso me dijo en algún punto, uno le hace preguntas y me dice, no lo sé, tal vez es algo que va después del 2021. Y en general, me ha pasado que le pregunto por algún concepto, pero es algo que no estaba público al menos antes del 2021. La diferencia en el último, tú compartes los datos, en todo estás compartiendo datos. Eso sí es una cosa que en todas las herramientas se comparten datos, quiera uno o no quiera, a pesar de que... La diferencia un poco, la diferencia entre el pago y el público de ChatGPT es, uno, la velocidad de respuesta, y dos, el corpus al que tienes acceso, el tipo de métodos de entrenamiento al que tuvo acceso esa herramienta. Entonces, en el ChatGPT gratis te ponen en baja prioridad al responder, por eso a veces se demoran en contestar. En el pagado estás en el grupo de los prioritarios, entonces te va a responder más rápido, por ejemplo. Pues, ese tipo de diferencia. Y eh, estas máquinas, esta forma de entrenar y de la función de si se acerca o no al resultado, son métodos diferentes que se van probando y hay métodos más eficientes que otros. Entonces, también a medida que se actualiza el modelo, hay uno que está, el público usa uno, el pagado usa otro que es más eficiente. Entonces, que genera también información de mejor calidad. En general, la diferencia en ChatGPT es esa, en las otras herramientas es el alcance. ¿Qué tantas cosas puedes hacer con el pagado y con el gratis? Ok, el final. Entonces, como decía antes, son herramientas que podemos usar para apoyar nuestros procesos de investigación, pero cerremos con las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para usarla, que es algo básico, pero que no se nos puede olvidar, lo tenemos que tener siempre presente en la medida que lo usemos. Las primeras grupos de consideración son éticos. ¿De dónde sale la información? En este contexto no ocurre tanto porque en general las bases de datos de artículos están, entre comillas, disponibles y las empresas que desarrollan estas herramientas tienen convenios y alianzas con las editoriales, por ejemplo. Pero en el caso, han visto Midjourney, estas que generan imágenes, el Stable Diffusion, todo ese cuento, tienen una pelea gigante con los artistas, los fotógrafos, diseñadores, ilustradores, porque muchas de estas herramientas fueron entrenadas con imágenes para las que no existía permiso de uso. Entonces se genera
Uno puede generar imágenes al estilo de X artista, pero este X artista nunca dijo yo quiero que usen mis imágenes o yo quiero que genere un estilo como el mío. Entonces hay que tener consideraciones éticas, hay que preguntarse de dónde está saliendo la información, estoy dispuesto a usar la herramienta si no me dice de dónde sale o si la fuente es algo que no, con lo que no estoy de acuerdo en la forma que se usa. Hay reconocimiento de fuentes que se relaciona con lo anterior, que tiene que ver en el caso nuestro, casi todas las herramientas académicas te van a votar la fuente porque es parte del proceso, pero igual hay que tener cuidado con eso. Eh, si los datos que se están obteniendo y sobre los que se están trabajando están obtenidos por fuera de los marcos éticos de la investigación, relacionado un poco con lo que veíamos antes, tenemos que tener consideraciones técnicas y estas son como las entretenidas. La máquina alucina. Esa referencia a John Wood en el Handbook of Outsider Methodologies que les mostré en un punto, es una alucinación. Es el término técnico. La máquina alucina. Como está trabajando con distribuciones de probabilidad y está trabajando con estos corpus tan gigantes, a veces estas herramientas generan contenido que se ve muy real, que se ve cierto, pero que no es cierto. Que ese texto, la probabilidad de que ese texto exista y sea correcto es muy alta, pero no es cierta. Cuando lo va y mira, no existe esa referencia. Eso es una alucinación de la máquina. Entonces hay que tener en cuenta que la máquina puede alucinar. Hay que preguntarse también, ¿qué tan diverso es el corpus de entrenamiento? No es lo mismo si yo uso todos los papers disponibles a esta fecha de corte, o lo voy a entrenar solo con los papers de Estados Unidos, o solo con los papers publicados por tal universidad, o solo los papers publicados por este grupo. Entonces hay que preguntarse también qué tan diverso es el corpus de entrenamiento, lo que nos lleva también a la transparencia en el ámbito en que están construidas las herramientas. Y la última cuestión, que es una cosa relativamente nueva, es si hay procesos de aprendizaje degenerativo. Y esto es bien interesante. Esto es algo en lo que recién hace unos meses empezó a alertar, porque ya hay suficiente uso de estas herramientas para empezar a notarlo. Y es que como como las herramientas están haciendo este mapeo de distribuciones de probabilidad, y se están alimentando del corpus que está público en Internet en la medida en que se genera contenido de las herramientas y vuelve y se integra al corpus, empieza a ocurrir un fenómeno que los casos menos probables empiezan a desaparecer y el aprendizaje de la máquina se empieza a degenerar porque el corpus se empieza a contaminar, que es muy lógico. Si entra basura, sale basura. Entonces, un poco lo que pasa es que las distribuciones de probabilidad se vuelven uniformes y no te dan información. Pues también hay que tener en cuenta esto, de dónde está saliendo la información, qué tantas iteraciones ha tenido y aprender a identificar cuándo el contenido que está votando tiene o no tiene sentido. Y las últimas consideraciones que tenemos que tener son las consideraciones socioculturales. ¿Cuáles son los supuestos sobre los que está construida la herramienta? Hablábamos lo del inglés y el español, los diferentes idiomas, entonces hay un supuesto que tienen todas, y es que el inglés es el idioma común, y es que todos hablamos inglés y todos trabajan en inglés y ya, no importa. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias como la que vimos al principio con el ICIT, que cuando se le hizo la pregunta en español, la encontró muy poco, no supo interpretarla, si se le hizo la pregunta en inglés, la encontró mejor y encontró información más cercana a lo que estábamos buscando. Nos tenemos que preguntar si hay sesgos que son reproducidos por la herramienta. En ChatGPT, una vez vi alguien intentó, estaba haciendo estaba buscando ejemplos de estigma social hacia personas con discapacidad y el ChatGPT le decía, no puedo escribir este párrafo porque va en contra de las personas con discapacidad. Y esa respuesta está reproduciendo un sesgo paternalista y capacitista que está implícito en la herramienta porque está implícito en los supuestos de quienes la construyen y del corpus que se está trabajando.
Y finalmente, si la herramienta es accesible, y no me refiero solo a accesibilidad en términos de la discapacidad, por ejemplo, si tiene lectores de pantallas, si tiene accesibilidad cognitiva, sino accesible en términos de quienes pueden acceder a la herramienta en lo que la pregunta dice ahora, la diferencia entre lo pagado y lo gratis. Claro, ¿qué pasa cuando la versión que funciona es la versión que vale $30 mensuales? Y tal vez uno lo pueda incluir como parte de un proyecto o lo pueda pedir a su universidad, si trabaja en una universidad, a su institución, pero si es alguien independiente, tal vez $30 mensuales es un costo alto. Entonces también hay que hacerse todas esas preguntas frente a estas herramientas. ¿Ok? Y está siempre el miedo de qué va a pasar con las herramientas de inteligencia artificial, nos van a reemplazar. Entonces, cerremos con este cómic que lo vi en estos días y me pareció bueno para terminar la charla y el taller. Y es este centro de datos gigante, así, muchos computadores donde está el CEO explicándole a estos visitantes que el salto tecnológico más reciente los permitió automatizar la operación, volverse neutrales al carbono y mantener a sus empleados. Y están todos los empleados en bicicletas estáticas dándole energía a los computadores. Siempre va espacio para cambiar y para crecer con estas cuestiones. No hay que tener miedo, hay que saber usarlas y ser críticos. Para de compartir, voy a mostrar el video y creo que estamos justos en las 2 horas. No sé si tiene alguna pregunta antes de terminar, si alguien quiere algo que aprovechemos. Bueno, ahí gracias y piropos, gracias. Bueno, como Están les muchos decíamos, agradeciendo. sí, eh, gracias Ketty y Arturo y Cata y Beatriz. Bueno, como les decíamos, les vamos a organizar como un mini dossier de herramientas para mandárselas a quienes se inscribieron. Y bueno, tienen los contactos de Micare, redes sociales. Les dejo mi correo en el chat por si alguien necesita alguna cuestión, alguna cosa. Ah, perdón. ¿Dónde está el Meeting Group Chat? Aquí. Em, Mientras tanto, quería Ahí, ya. preguntar si estarían dispuestos a activar sus cámaras para que hagamos una fotito grupal. Por supuesto, quienes Sí, puedan, claro que sí. no siempre la cámara está buena. Excelente, excelente. Digan, mi care, estoy guardando fotos. Guardando, guardando. Y ya, última, última. Ya, excelente. Muchas gracias a todos realmente. Y realmente nadie tiene una pregunta porque esto, como saben, va a quedar en el YouTube, pero es ahora o nunca para poder hacer una consulta entre humanos. Bueno, Macarena. yo pregunta, ¿cómo estás? Pregunta, bueno, quiero felicitarte. Entendí muchas cosas porque yo estoy haciendo mis pinitos entrando a hacer textos. Yo veo que el campo de ustedes obviamente es la investigación, la enseñanza, pero lo mío es la escritura, la literatura, y hice algún pinito en una de estas, en OpenAI, y escribí un texto. Escuchándote, la primera pregunta que se me vino a la cabeza es, bueno, ¿qué diferencia hay en San Google con esto de inteligencia artificial? Pero después me di cuenta a través de la conversación y a través de algunos comentarios que me hicieron, no, en Google tú pones la pregunta y te dan algunas titulares, unas cosas, pero lo que me acabas de enseñar es que te da una herramienta de una posibilidad demasiado amplia
para lo que tú necesitas saber. Y llegué a una conclusión, como que también utilizan algoritmos como en literatura, que alguna vez yo hice un texto y dije, hombre, para hacer un cuento también necesito como un algoritmo, o sea, el principio aristotélico de principio, nudo o conflicto y desenlace. Aquí, mientras que estabas hablando, ya lo último, yo dije, es lo mismo. O sea, para hacer o llegar a hacer esas investigaciones necesitamos ese mismo algoritmo de el conjunto de datos para iniciar el desarrollo, el proceso para eso y una resolución. Básicamente es lo mismo, ¿cierto? Eh, O sea, sí, yo no. para escribir un cuento necesité el sistema aristotélico, que para mí es un algoritmo. Algo, un conjunto de datos que tengo, Sí, 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 sí. resolver el conflicto y que me dé una conclusión. Y yo llegué a esa conclusión ahorita, la inteligencia artificial puede ser lo mismo, utilizando ese mismo algoritmo. O sea, sí, es una forma de aplicarlo, no es que sea el mismo algoritmo. A ver, nos podemos ir a una volada de cómo se crea conocimiento y la epistemología y cuáles son los ciclos en los que la investigación genera conocimiento que a su vez va y alimenta las preguntas que a su vez van y vuelven, alimentan la generación de conocimiento. Entonces, hay un ciclo, uno puede pensar en esto de los mapas y los territorios y las estructuras. Hay una estructura similar en todos estos procesos de generación de conocimiento. Y si Ujú. uno abstrae lo suficiente, es este ciclo, ¿ya? Aquí la diferencia está como en la bajada específica, cada tema, cada disciplina, cada método. Eh, entonces, por eso lo sientes yo creo que por eso lo sientes tan familiar. Si uno empieza a abstraer, va a llegar un poco a lo mismo, porque tengo este problema, quiero resolverlo, Exacto. ¿qué preguntas hago? Tengo este marco, ¿hasta dónde puedo llegar con esta herramienta? Pues un poco es lo mismo, y por eso cuando Rafa me avisó que iba a haber gente de muchas disciplinas, yo reestructuré un poco igual la presentación porque para que alimentara también Campos. otros ámbitos. Después, después vamos a hacer otras talleres con otros contextos, pero un poco era eso. Entonces, por eso lo sientes como familia, Ya, creo yo. gracias. Gracias, hijo. Es que es mi mamá, porque le encanta participar en estas instancias y siempre estamos muy contentos. Gracias. Wow, no sabía. A la raza. Bueno, ahora sí que sí, ya estamos llegando a las 12, que era el marco temporal para este taller, así que creo que ahora ya podemos ir agradeciendo, cerrando y dejando los invitados a futuros eventos que vayamos generando en Micari, ¿no? También los dejamos invitados a seguirnos en redes sociales, por supuesto, que han estado bastante activas últimamente. Y si quieren estar informados de todas estas actividades, sobre todo nuestras redes sociales son nuestra vía de comunicación con la comunidad. Entonces, nos despedimos, ¿cierto? Buenísimo. Muchas Sí, estamos gracias. bien. Muchísimas Gracias a gracias. todos por estar. Muchas Cuídense. gracias, Andrés. Muchas gracias. Nos va a regalar hartos minutos de nuestra vida. Sí, esa es la idea. Absolutamente. Si hubiera tenido esta Gracias, información hace gracias. un año atrás.